Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy su amigo de siempre y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Hoy prepárense porque vamos a meternos en un tema explosivo. El título lo dice todo, ¿verdad? Mert explota secretos íntimos con Afra revelados en esta entrevista. Sí, así como lo escuchan. Prepárense para una conversación que va a dejar a más de uno con la boca abierta. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos a bordo. Aquí en el canal nos encanta charlar, reír y sobre todo compartir. Y hoy, les aseguro que vamos a compartir mucho. En este vídeo vamos a adentrarnos en una entrevista que tuve con Afra, una persona, digamos que muy cercana a Mert. Y en esa entrevista, chicos, las bombas no pararon de explotar. Mert, como saben, es una persona que siempre ha sido un poco reservada. Y Afra, bueno, digamos que Afra tiene un don para sacar a la luz cosas que quizá no deberían salir a la luz. Vamos a hablar de cosas muy personales, de secretos, de intimidades, cosas que seguramente ni siquiera se imaginaban. ¿Están listos para descubrir un lado de Mert que quizá no conocen? ¿Están listos para las verdades que Afra desató? Porque yo sí. Así que prepárense para escuchar y para, por supuesto, especular. Porque vamos a tener material para rato. Y antes de empezar, quiero recordarles algo importantísimo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ya saben. Suscríbanse, denle a la campanita y a disfrutar. Bueno, ya estamos listos. Vamos a sumergirnos en esta entrevista explosiva con Afra. Prestad atención porque esto se pone bueno desde el minuto 1. Empezamos con las preguntas básicas. Afra, ¿cómo te sientes al estar aquí? ¿Estás lista para hablar de Mert, de su vida personal, de todo? Y Afra, con una sonrisa pícara, responde absolutamente. Estoy lista para contar la verdad. La verdad, aunque duela. Ahí ya saben que se viene algo bueno. La primera pregunta que hice fue directa. ¿Qué es lo que la gente no sabe de Mert? Y Afra, sin dudarlo, soltó la primera bomba. Mert es mucho más sensible de lo que aparenta. Mucho más vulnerable. Tiene un corazón gigante, pero lo protege con una coraza muy fuerte. ¡Guau! ¿Mert, vulnerable? Para los que lo conocen en la televisión, o en redes sociales, es un poco difícil de creer. Siempre con esa imagen de chico duro, inquebrantable. Pero Afra asegura que esa es solo una fachada. Continuamos la entrevista adentrándonos más en la personalidad de Mert, buscando las fisuras en esa armadura que lo protege. La charla se torna más íntima, y Afra comienza a revelar detalles que pintan un retrato mucho más complejo del que conocemos públicamente. A menudo, la gente piensa que Mert es inalcanzable, que está en un pedestal, que es inamovible. Pero la realidad es muy diferente, explica Afra, mirando fijamente a la cámara. Mert es un ser humano con sus miedos, sus inseguridades, sus anhelos. Y a veces, esa coraza se vuelve más un obstáculo que una protección. Le pregunté a Afra sobre los momentos en los que la vulnerabilidad de Mert se hacía más evidente, en los que esa coraza parecía resquebrajarse. La respuesta fue clara, en sus relaciones. Mert tiene una gran necesidad de afecto, de conexión, de sentir que pertenece. Y eso a veces lo lleva a tomar decisiones, no siempre acertadas, revela Afra, con un dejo de tristeza en su voz. Él busca el amor, la compañía, la validación. Pero a veces se aferra a relaciones que no son saludables para él, que no le hacen bien. Y en esas situaciones, su vulnerabilidad se hace más patente. Se siente solo, incomprendido y eso le duele, continúa Afra, profundizando en la problemática. Profundizamos en detalles. Le pregunté por algún secreto íntimo que pudiera compartir, algo que nos diera una idea de esa vulnerabilidad. Y Afra, con un tono más serio, nos cuenta, Mert tiene miedo a la soledad. Un miedo que lo atormenta. Por eso muchas veces se aferra a relaciones, aunque no sean del todo saludables para él. Impactante. Esos miedos que todos tenemos, pero que en el caso de Mert, parece que son mucho más profundos. Y aquí viene la segunda bomba. Afra revela detalles sobre relaciones pasadas de Mert. Menciona nombres, fechas, detalles muy concretos.
Obviamente por respeto a las personas involucradas, no voy a entrar en detalles específicos aquí en el vídeo. Pero les aseguro que la información que Afra comparte es muy reveladora. Nos da una perspectiva completamente nueva sobre las decisiones que Mert ha tomado en su vida, sobre sus elecciones amorosas, y sobre el porqué de algunas de ellas. Mert es una persona muy intensa, muy apasionada. Cuando ama, ama con todo su ser. Pero esa intensidad a veces lo puede llevar a tomar decisiones impulsivas, a aferrarse a relaciones que no son buenas para él, explica Afra, refiriendo sea una de las relaciones más mediáticas de Mert. Hubo mucho dolor, mucha confusión, y al final, la relación no funcionó. Pero creo que Mert aprendió mucho de esa experiencia. Afra continuó revelando detalles sobre otras relaciones, mencionando nombres y fechas. Obviamente por cuestiones de respeto y privacidad, no puedo entrar en detalles específicos aquí. Pero sí puedo asegurar que la información que compartió fue muy reveladora, y nos dio una nueva perspectiva sobre la vida personal de Mert. Mert ha tenido que enfrentarse a muchas decepciones, a muchos corazones rotos. Pero cada una de esas experiencias lo ha hecho más fuerte, más resiliente, comenta Afra, con una sonrisa melancólica. Creo que en el fondo está buscando el amor verdadero, esa conexión profunda que le dé paz y felicidad. Pero no todo es drama y secretos oscuros. También hubo momentos de risa, de anécdotas divertidas. Afra contó historias sobre las manías de Mert, sus gustos extraños, cosas que hacen que Mert sea Mert. Por ejemplo, nos contó que Mert es un adicto a los videojuegos, que puede pasar horas y horas jugando sin parar. Y que es pésimo perdiendo. También nos contó que tiene una colección de calcetines rarísimos con diseños muy particulares. Mert es un friki en secreto, confiesa Afra, riendo. Le encantan los videojuegos, las películas de ciencia ficción, los cómics. Es un niño grande en el buen sentido de la palabra. Luego Afra nos deleitó con anécdotas divertidas sobre las manías de Mert. Tiene una colección de calcetines que es impresionante, comenta Afra con una sonrisa. Cada par es más extraño que el anterior. Tiene calcetines de pizza, de animales, de personajes de cómics. Es increíble. También nos contó sobre su adicción a los videojuegos. Puede pasarse horas y horas jugando. Y aunque es muy competitivo, es pésimo perdiendo, dice Afra, entre risas. Cuando pierde se enfada mucho, pero luego se le pasa rápido. Durante la entrevista, también hablamos sobre la imagen pública de Mert. Sobre cómo se proyecta en los medios, en las redes sociales, y sobre cómo es realmente en la vida privada. Afra asegura que hay una gran diferencia. Que la imagen que vemos es, en gran medida, una construcción. Una armadura que Mert ha creado para protegerse. Y que detrás de esa armadura hay una persona mucho más compleja, mucho más profunda, y a veces mucho más solitaria. Mert es muy consciente de la imagen que proyecta. Sabe que tiene que ser fuerte e inquebrantable para mantener su lugar en el mundo del espectáculo, explica Afra. Pero esa imagen no es la realidad. Es una fachada, una armadura que ha construido para protegerse de las críticas, de los juicios, y de sus propios miedos. Afra asegura que en la intimidad, Mert es una persona muy diferente. Es más vulnerable, más sensible, más humano, dice Afra con una sonrisa. Es un gran amigo, un gran compañero. Y tiene un corazón enorme. En redes sociales vemos un Mert que está siempre sonriendo, que siempre tiene la palabra justa, que siempre está en la cima. Pero en la vida real hay días en los que se siente solo, en los que se siente inseguro, en los que necesita el apoyo de sus amigos y de su familia, revela Afra. Es importante recordar que todos somos seres humanos, con nuestras luces y nuestras sombras. Pero lo más interesante de todo, y aquí viene la tercera bomba, es que Afra revela el motivo por el cual accedió a esta entrevista. ¿Por qué decidió compartir estos secretos? ¿Por qué decidió exponer a Mert de esta manera? La respuesta es sorprendente y a la vez muy conmovedora. Afra dice que lo hizo porque quiere que Mert sea feliz. Que quiere que se libere de sus miedos, de sus inseguridades, y que encuentre la paz. Que quiere que encuentre el amor verdadero, y que deje de aferrarse a relaciones que no le hacen bien. Mert es una persona que se merece ser feliz. Y a veces creo que él mismo se pone obstáculos en el camino, confiesa Afra, con los ojos humedecidos.
Quiero que se libere de sus miedos, que se acepte tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. Quiero que encuentre el amor verdadero, esa persona que lo quiera por lo que es, y no por lo que aparenta. Él necesita saber que no está solo. Que hay gente que lo quiere, que lo apoya, que está ahí para él incondicionalmente, continúa Afra con la voz entrecortada. Espero que esta entrevista lo ayude a reflexionar, a replantearse algunas cosas, a tomar decisiones que lo hagan más feliz. Y aquí, chicos, es cuando la entrevista se pone realmente emotiva. Afra habla con un cariño, con un afecto, que se nota que viene del corazón. Se nota que a pesar de todo, hay un gran cariño entre ellos. Y que a pesar de las dificultades, ambos se desean lo mejor. Mert y yo hemos pasado por muchas cosas juntos. Hemos reído, hemos llorado, hemos peleado. Pero siempre hemos estado el uno para el otro, revela Afra, con una sonrisa nostálgica. Lo quiero mucho y siempre estar. Y ahí para él, pase lo que pase. La entrevista con Afra fue intensa, reveladora, y en ocasiones un poco incómoda. Pero creo que valió la pena. Creo que nos dio una nueva perspectiva sobre Mert, sobre su vida, sobre sus miedos, sobre sus anhelos. Y creo que al final nos hizo entender un poco más a esa persona que vemos en la televisión, en las redes sociales, a ese Mert que a veces parece tan inalcanzable. Después de una pausa, Afra añade: espero que esto sirva para que Mert se sienta más libre, más auténtico. Que se sienta con la libertad de ser él mismo, sin tener que preocuparse por lo que piensen los demás. Es un gran hombre con un gran corazón. Y se merece todo lo bueno que la vida le pueda ofrecer, concluye Afra, mirando directamente a la cámara, con una mezcla de emoción y esperanza en sus ojos. Entonces, resumiendo los puntos principales: primero, Mert es mucho más sensible y vulnerable de lo que aparenta. Segundo, Afra reveló detalles sobre relaciones pasadas de Mert, que nos dieron una nueva perspectiva de sus elecciones. Tercero, Mert tiene miedos profundos a la soledad. Cuarto, Afra compartió anécdotas divertidas sobre las manías y gustos de Mert. Y quinto, Afra hizo la entrevista porque quiere que Mert sea feliz. La entrevista con Afra fue una montaña rusa de emociones. Nos llevó a reír, a reflexionar, a sorprendernos, y a sentir empatía por un personaje que a menudo vemos como inalcanzable. Nos mostró un Mert más humano, más vulnerable, más cercano. La valentía de Afra al compartir estos secretos es admirable. Y su amor por Mert es palpable en cada una de sus palabras. Así que, chicos, ¿qué les pareció? ¿Les gustó el vídeo? ¿Se sorprendieron con las revelaciones de Afra? Estoy seguro de que muchos se quedaron con la boca abierta. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención, y por su apoyo constante. Me hacen muy feliz. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Qué preguntas les gustaría hacerle a Afra o a Mert? Déjenlo todo en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, y me encanta interactuar con ustedes. Y no se olviden de darme un like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les guste el chisme, la farándula y los secretos bien guardados. Y por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones, para que estén al tanto de todo. Antes de despedirme, quiero hacer un llamado a la reflexión. Es fácil juzgar a los demás, especialmente cuando no conocemos su historia completa. Todos tenemos nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras luchas internas. Y a veces la coraza que creamos para protegernos puede alejarnos de la felicidad. Es importante ser empáticos, tratar de entender a los demás, y ofrecer nuestro apoyo en lugar de juzgar y criticar. Eso es todo por hoy, chicos. Me despido con un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.